Sean todos bienvenidos a nuestra clase de doctrina, doctrina de impacto. Hoy con un tema muy importante que hace parte de nuestras doctrinas. Quiero comenzar con una anécdota. Hace algunos años, en un viaje que hice a una ciudad aquí de Colombia, en el avión tomé la revista y había un artículo que decía Ángeles Archiveros. Y me llamó poderosamente la atención. ¿Qué serán los ángeles archiveros? Y entonces chequé el artículo y lo leí, escrito por una columnista, digamos, reconocida. Y entonces decía que los ángeles archiveros son ángeles que están en el cielo y que tienen unos archivos, unos archivadores. Y entonces cuando un niño nace, ellos buscan en los archivos y le dicen, vamos a darle esta alma al niño, y se la dan. Entonces me pareció obviamente fuera de todo sentido común, fuera de todo lo que dice la palabra de Dios. Pero lo que más me llamó la atención es que había opiniones de varias personas y de personas importantes de la política, de la farándula, que creían el cuento, que había ángeles archiveros. Así que nuestra doctrina de hoy es los ángeles. Los ángeles. Creemos en los ángeles como mensajeros y ministradores de Dios. Creemos en los ángeles como mensajeros y ministradores ¿de quién? De Dios. Así que el vocablo ángel deriva del hebreo malak y del griego ángelos, y ambas palabras traducidas al mejor castellano significa mensajero. Miremos lo que dice la palabra del Señor acerca de los ángeles. Éxodo capítulo 23, versículo 20. Dice la palabra de Dios, he aquí yo envío mi ángel delante de ti, para que te guarde en el camino y te introduzca en el lugar que yo he preparado. Guárdate delante de él y oye su voz. No seas rebelde, porque no perdonará vuestra rebelión, porque mi nombre está en él. Es una clase especial de ángel que vamos a ver después, el ángel de Jehová. Pero desde el mismo Éxodo, el Señor está hablando de la existencia de los ángeles. Este versículo tiene relación con el pueblo de Israel y está hablando del ángel de Jehová, que es el mismo Señor Jesucristo, pero no quiero adelantarme porque eso lo veremos después. Miremos otro texto, Jueces capítulo 2, versículo número 1. El ángel de Jehová, nuevamente, subió de Gilgal a Boquín y dijo, yo os saqué de Egipto. O sea, está corroborando lo que estaba diciendo en Éxodo 20, en Éxodo 23. Y os introduje en la tierra en la cual había jurado a vuestros padres diciendo, no invalidaré jamás mi pacto con vosotros, con tal que vosotros no hagáis pacto con los moradores de la tierra, cuyos altares habéis de derribar, mas vosotros no habéis atendido mi voz. Ya está haciendo en Jueces un juicio contra lo que al pueblo de Dios se le había dado y el pueblo de Dios no había cumplido. Y hace una pregunta, ¿por qué habéis hecho esto? Por tanto yo también digo, no los echaré de delante de vosotros. ¿A quiénes? A esos habitantes de la tierra de Canaán, a los cuales ellos debían haber conquistado y debían haber seguido las enseñanzas del Señor, sino que serán azotes para vuestros costados, y sus dioses os serán tropezadero. Lucas, miremos un texto en el Nuevo Testamento, Lucas capítulo 2, versículo 10. Pero el ángel les dijo, no temáis, he aquí os doy nuevas de gran gozo, que será para todo el pueblo, que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. ¿A quién le apareció este ángel? Le apareció a los campesinos que estaban guardando las vigilias, a los pastores y campesinos que estaban guardando las vigilias y estaban cuidando las ovejas. Y entonces se apareció una fuerte resplandor en el cielo
y un ángel se apareció para decirles a ellos. Bien, así es que la Biblia siempre da por sentado la existencia de los ángeles. Miremos entonces cuál es la naturaleza de los ángeles. En cuanto a su naturaleza, los ángeles son espíritu, es decir, son seres inmateriales e incorpóreos. Los ángeles no tienen forma, ni los ángeles tienen cuerpo. Los ángeles son espíritu, por lo que son espíritu, nosotros no los podemos ver. Hebreos 1:14 dice lo siguiente: pues, ¿a cuál de los ángeles dijo Dios jamás, siéntate a mi diestra, hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies? Mire lo que está diciendo el Señor: no son todos espíritus ministradores. La palabra ministro, ministración, significa servidor, significa servicio. Por eso cuando a mí me dicen ministro, digo ok, yo soy un servidor. Enviados para servicio a favor de los que serán herederos de la salvación. Los ángeles han sido enviados a favor de ¿quiénes? De los que son herederos de la salvación. ¿Tú eres heredero de la salvación? Te pregunto. Claro que sí. Los ángeles han sido enviados como espíritus ministradores, enviados por Dios. ¿Para qué? A favor nuestro, para que hagan un servicio a favor nuestro, pero ¿de parte de quién? De Dios. Así que los ángeles, a diferencia de los hombres, no están limitados por condiciones naturales o por condiciones físicas. Los ángeles tienen la capacidad, de asumir una figura humana. Bueno, el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento siempre aparecen como una figura masculina. Pero vamos a ver más adelante que los ángeles no tienen sexo. Así que asumen esa figura humana. ¿Para qué? Para que nosotros los podamos ver. Para que José lo pudiera ver y pudiera entender el mensaje que le traía cuando quiso dejar a María. A María cuando le dijo: bendita eres entre las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre. Para que estos ángeles, tomando forma humana, entonces nosotros los pudiéramos entender. Así que, por ejemplo, recuerden el pasaje de Génesis 19, capítulo 1, versículo 3. Se los menciono. Fue cuando se aparecieron dos ángeles ante la ciudad de Sodoma y Gomorra, junto a la casa de Lot, en forma de hombres. Y la gente de afuera, como estaba tan corrompida esa ciudad, llena de toda inmoralidad sexual, querían tener esos hombres para tener relaciones con ellos. Y es cuando Lot abre la puerta, introduce a los dos hombres, y los ángeles venían con una misión específica para Lot. Lot no los llamó, Lot no los activó, Lot no dijo ángeles alrededor mío, sino que el Señor los envió para una misión específica, para que sacaran a Lot de esos pueblos y los llevaran lejos de ahí, porque iba a venir el juicio sobre aquella ciudad. Entonces, los ángeles son seres creados por Dios. O sea que los ángeles no son eternos. Son seres creados por Dios, que Dios los creó. No sabemos el exacto momento en que Dios los creó, pero sí fue antes del hombre. La Biblia no es específica en decirnos cuánto Dios creó los hombres, pero son criaturas creadas por Dios, pero que no aceptan adoración. Los ángeles nunca aceptarán adoración nuestra. Así que hay una
doctrina, una falsa doctrina, donde la gente adora a los ángeles. Y eso está en contra de lo que dice la palabra de Dios, y más adelante vamos a ampliar un poquito ese concepto. Mire lo que dice Apocalipsis 19:10, por ejemplo. Juan, que está en la isla de Patmos, en el año ¿cuál? 90 después de Cristo, escribiendo el Apocalipsis, o recibiendo la revelación del Apocalipsis para escribirlo, inspirado por el Espíritu Santo. Y está allí, tiene unas visiones tremendas, unas visiones, bueno, que cualquier hombre quedaría asombrado. Y entonces dice en el 19:10 de Apocalipsis: yo me postré a sus pies para adorarle, al ángel que se le apareció. Y entonces él dijo, me dijo, mira, no lo hagas, yo soy consiervo tuyo. Es decir, soy de tu misma altura, de tu misma, bueno, no naturaleza, pero soy igual a ti. En otras palabras más sencillas. Y de tus hermanos que retienen el testimonio de Jesús. O sea que los ángeles son consiervos nuestros, porque nosotros retenemos el testimonio de Jesús. Entonces el ángel le dice, adora a Dios, porque el testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía. O sea, los ángeles se negaron a recibir adoración. Tal como Pablo y Silas se negaron a recibir adoración cuando los confundieron con dioses como Júpiter y Mercurio, cuando hicieron la curación de un hombre que estaba torcido de los pies. Entonces dijimos que los ángeles son seres creados por Dios. Número 2, los ángeles son inmortales. Entonces ojo, porque confundimos. Tuvieron un momento de la creación, pero son inmortales. O sea, no son eternos, porque fueron creados por Dios, pero no van a conocer muerte, porque son espíritus. En Lucas 20:34, Jesús explica que los santos resucitados serán como ángeles en el sentido preciso de que no podremos morir más. Cuidado con esto, porque está diciendo que los santos resucitados serán como ángeles, pero no está diciendo que seremos ángeles. Es una figura metafórica, serán como ángeles porque no morirán. Entonces hay una doctrina también que habla de que cuando un niño se muere es un angelito. Esa es una doctrina totalmente falsa. Los niños que se mueren, pequeñitos, inocentes, no se convierten en ángeles, porque ya vimos que los ángeles fueron creados en un número específico que ya vamos a determinar, y son seres inmortales, y ya nadie, el Señor ya no creó más ángeles. Entonces los niños pequeñitos que se mueren, ¿a dónde van? A la misma presencia del Señor, porque son criaturas inocentes. Un bebecito de 10 meses, de 1 año, un niño de 2 años. ¿A dónde van esos niños? El mismo Señor Jesucristo dijo, dejad que los niños vengan a mí. ¿Por qué qué? Porque de los tales es el reino de los cielos. Son niños sin pecado. Pero bueno, hay niños que ya tienen cierta edad y cierta conciencia para saber el bien y el mal. Pero no quiero meterme todavía en ese tema. Solo que les quede muy claro, los bebés, los niños pequeñitos, al morir no se convierten en ángeles. Estaba lamentablemente en un funeral de un niño y les expliqué esto a los padres. Pero lamentablemente, o bueno, por azares de la vida, la mamá era cristiana y el padre era profesaba otra religión. Y vino el oficiante y entonces les dijo, lo primero que les dijo, ahora ustedes tienen un angelito en el cielo. Totalmente desfasado de la doctrina. Eso no es así. Bien, los ángeles son numerosos. ¿Cuántos son? Pues la escritura nos dice que el número es muy elevado. Millares de millares, millones de millones. Lo dice Daniel capítulo 7, versículo 10, Mateo 26, 53, Lucas capítulo 2, versículo 13, Hebreos capítulo 12, versículo 22, y no tenemos el tiempo para mencionar todos los versículos, pero usted los puede
copiar y los puede en su casa leer. Número 4. Los ángeles no tienen sexo. Ya lo habíamos dicho, pero esta es otra característica de los ángeles. La mayoría de las apariciones de los ángeles, vuelvo a repetir, aparecen como si fueran varones. El arcángel Miguel, el arcángel Gabriel, hasta tienen nombres de varones, ¿sí? Y la mayoría de las apariciones son como varones, pero los ángeles no tienen sexo. Toman esa forma corpórea que ya explicamos para qué la tomaban. Vamos entonces a ver la clasificación de los ángeles. Pero quiero que te tomes un tinto, que tengas tu cuaderno listo, si no es que no los has listado, tu bolígrafo, y apuntes, y vamos a trabajar acerca de la clasificación de los ángeles. ¿Cómo están clasificados los ángeles? Si tienen una jerarquía, ¿qué es lo que pasa? Vamos a ver eso enseguida. Bueno, pastor, ¿y existe alguna clasificación de los ángeles? Puesto que el orden es la primera ley del cielo, Dios es un Dios de orden, la Biblia implica o implícitamente da como una especie de organización de estos seres, pero en cuanto a su función. El primero es, que se menciona, es el ángel del Señor o el ángel de Jehová. Él debe ser distinguido de cualquier otro ángel, pues tiene funciones muy particulares. Sus funciones están descritas en el Antiguo Testamento y entendemos y sabemos que es la manifestación anticipada de nuestro Señor Jesucristo antes de su encarnación. O sea que siempre que encontremos en la Biblia el ángel de Jehová o el ángel del Señor, ¿quién es? Jesucristo, nuestro Señor, antes de ser encarnado. Oh, qué hermoso. Uno no piensa que puede llegar a estar ahí el Señor Jesús desde el Antiguo Testamento, ¿no? ¿Y por qué decimos? Porque ese ángel recibió adoración, porque ese ángel perdonó pecados y porque el nombre de Dios está en él. Mira lo que nos dice Éxodo en el capítulo 23, versículos 20 al 23. He aquí, yo envío mi ángel delante de ti para que te guarde en el camino y te introduzca en el lugar que yo he preparado. Guárdate delante de él y oye su voz, no le seas rebelde, porque él no perdonará vuestra rebelión, porque mi nombre está en él. Pero si en verdad oyeres su voz e hicieres todo lo que yo dijere, seré enemigo de tus enemigos y afligiré a los que te afligieren. Porque mi ángel irá delante de ti y te llevará a la tierra del amorreo, del eteo, del fereceo, del cananeo, del heveo y del jebuseo, a los cuales yo haré destruir. Entonces ellos están en el desierto. El pueblo de Dios de Israel se porta mal. Comienza a decir que estaba mejor en Egipto, que los devuelvan a Egipto, que las ollas de carne, que aquí y allá. Y el Señor se enoja con el pueblo y le dice a Moisés: váyase a la tierra prometida, pero vayan, sigan solos. Y Moisés le dice: no, Señor, si tu presencia, si tú no vas conmigo, yo no me muevo de aquí. Qué bien. Entonces Dios le contesta estas palabras que acabamos de leer. Y lo envió con el ángel. Resaltamos: porque mi nombre está en él. O sea, es como si fueran conmigo, porque el ángel de Jehová ya dijimos que representa al Señor Jesucristo. La Biblia dice: el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen, ¿cierto? Y probablemente de ahí deriva ese ángel de Jehová acampa alrededor que le temen, el asunto del ángel de la guarda que mencionaremos un poco más adelante. Así es. Después del ángel del Señor, entonces, que realmente es una prefigura, ya dijimos, de Jesucristo antes de ser encarnado.
no sé si lo podríamos clasificar realmente dentro de la clasificación de los ángeles, pero lo dejamos así. Claro, porque es que ahí ya decir Porque que es que Jesucristo es Dios, o sea, sí, pero es no de es un ángel, pronto sino que era una manifestación de, de de Cristo Dios. antes de ser encarnado. Claro, eso es como una antesala, como algo que le está haciendo Dios, el Padre, para que como que vayamos conociendo que hay otra persona, ¿no? Correcto, correcto. Muy bien. Después están los arcángeles. Y dentro de los arcángeles, Miguel, el arcángel Miguel, es mencionado como arcángel o ángel principal. Mira lo que dice Judas en el versículo 9. Pero cuando el arcángel Miguel contendía con el diablo, disputando con él por el cuerpo de Moisés, no se atrevió a proferir juicio de maldición contra él, sino que dijo: el Señor te reprenda. Y Apocalipsis capítulo 12, versículo 7 también nos habla del arcángel Miguel. Después hubo una gran batalla en el cielo. Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón, y luchaban el dragón y sus ángeles, pero no prevalecieron, ni se halló ya lugar para ellos en el cielo. Entonces fíjate que dice Miguel y sus ángeles. Miguel contendía con el diablo, Miguel contendía con el dragón. O sea, este es como un arcángel de cierta manera guerrero contra las huestes de maldad y contra Satanás, contra los otros ángeles o ángeles. Y me llama mucho la atención, pastor, que los ángeles tengan nombres, ¿no? Sí, son pocos los nombres que se mencionan, pero sí los ángeles tienen nombres y parece que son como de ángeles muy importantes, ¿no? Sí, por eso digamos que la clasificación, hay una cierta jerarquización. Sí, en todo, definitivamente. Porque dice Miguel, o sea, que se supone que él era como el jefe, el que iba adelante, y sus ángeles luchaban contra el dragón. Así es. Sí, pero no prevalecieron. Sí. Además, Miguel aparece en estrecha relación con la nación israelita. A veces los ángeles como que se manifiestan de una manera especial y especialmente Miguel, con la nación de Israel, el pueblo escogido de Dios. En aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo, y será tiempo de angustia, cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces. Pero en aquel tiempo será libertado tu pecado, todo tu pueblo, todos los que se hallen escritos en el pueblo. Está en Daniel 12:1. Exacto, entonces todos los que se hallen escritos en el libro. Entonces está hablando de un tiempo futuro, de las 70 semanas de Daniel, ¿sí? De las profecías que el Señor le dio a Daniel en el capítulo 12, y entonces habla nuevamente de Miguel que se levanta, pero que Miguel entonces libertará a su pueblo, porque está hablando de la gran tribulación. También hay otro arcángel que se menciona con nombre propio, y es el arcángel Gabriel. Claro, ese también es muy conocido. Parece que tiene una posición elevada. Muy elevada, y sí, generalmente está en la presencia de Dios. ¿Qué dice Lucas 1:19? Es muy conocido este pasaje. Dijo Zacarías al ángel: ¿en qué conoceré esto? Porque yo soy viejo y mi mujer es de edad avanzada. Respondiendo el ángel le dijo: yo soy Gabriel, que estoy delante de Dios y he sido enviado a hablarte y darte buenas nuevas. Sí, entonces recuerdan la historia de Zacarías y Elizabeth, los papás de Juan el Bautista, que ya eran Se le prometió el hijo. habían tenido hijos. Él entra al santuario, le tocaba oficiar, queda mudo, y se le aparece el ángel y le dice que va a tener un hijo, y ese hijo es Juan el Bautista. Y algo que me llama la atención, pastor, es que dice el ángel Gabriel que está delante de Dios y que ha sido enviado por Dios. O sea que los ángeles no se presentan así como así, sino siempre lo que tú habías dicho, son enviados por Dios. Siempre están haciendo la voluntad de La Dios. voluntad de Dios. Y además entregan mensajes que tienen una importancia para el reino de Dios. Mira lo que dice Daniel
capítulo 8, versículo 16. Y aconteció que mientras yo, Daniel, consideraba la visión y procuraba comprenderla, he aquí se puso delante de mí uno con apariencia de hombre, y oí una voz de hombre entre las riberas del Ulai que gritó y dijo: Gabriel, enseña a este la visión. Vino luego cerca de donde yo estaba, y con su venida me asombré y me postré sobre mi rostro. Pero él me dijo: entiende, hijo de hombre, porque la visión es para el tiempo del fin. Entonces ahí está hablando de que se le presenta al profeta Daniel para hablarle de la visión nuevamente de las 70 semanas. Mire que hay un complemento en Daniel 9:21. Dice: aún estaba hablando en oración cuando el varón Gabriel, a quien había visto en la visión al principio, volando con presteza, vino a mí como a la hora del sacrificio de la tarde. Entonces, mira la importancia, mira lo bonito que está diciendo. ¿Qué estaba haciendo Daniel? Orando, orando. ¿Qué estaba haciendo Daniel? Estaba considerando la visión y procuraba comprenderla, las visiones que él tuvo, que el Señor le dio a este tremendo profeta. Siempre él estaba orando, siempre él estaba delante de la presencia del Señor. Daniel es uno de los profetas que perduró durante varios imperios, el imperio babilónico y el imperio medo-persa, casi que digamos que en el gobierno, en el staff del gobierno de los diferentes reyes que hubo. ¿Pero por qué? Porque el Señor lo tenía allí y siempre él estaba orando y en la presencia de Dios. Qué hermoso. Bien, en tercer lugar entonces están los querubines. ¿Quiénes son los querubines? Son ángeles también de una elevada posición, ¿sí? Que están relacionados con los fines redentores de Dios con respecto al hombre. Mire lo que dice Génesis capítulo 3, versículo 24. Echó pues fuera al hombre y puso al oriente del huerto de Edén querubines y una espada encendida que se revolvía por todos lados para guardar el camino del árbol de la vida. Entonces el hombre peca, el hombre es expulsado del paraíso, el Señor lo echa y puso unos querubines con una espada encendida. Se son representados icónicamente generalmente los querubines como si fueran los soldados, con una espada, ¿no? encendida, con una espada echando Los fuego. soldados del Señor, podría decirse. Y Éxodo 25:22. Y de allí me declararé a ti y hablaré contigo de sobre el propiciatorio, de entre los dos querubines que están sobre el arca del testimonio, todo lo que yo te mandare para los hijos de Israel. O sea, el Señor le dice a Moisés cómo construir el tabernáculo, cómo construir los utensilios y cómo construir entonces el arca del testimonio, donde estaría la presencia de Dios en el lugar santísimo. Y allí entonces le habla de que la tapa del propiciatorio estaría cubierta o estaría hecha de oro por unos querubines que con sus alas serían como, guardarían como esa tapa del propiciatorio allí o del arca del pacto. Están los serafines también en cuarto lugar, que son mencionados en el capítulo 6 de Isaías. No sabemos mucho de ellos. Su nombre significa seres ardientes y generalmente están relacionados con el trono de Dios. Leamos un poquitico algo de Isaías, aunque todo el capítulo 6 en la visión que tuvo Isaías están mencionados, pero leamos como para darle el contexto preciso. En el año que murió el rey Usías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Por encima de él había serafines, cada uno tenía 6 alas, con 2 cubrían sus rostros, con 2 cubrían sus pies y con 2 volaban. Y el uno al otro daba voces diciendo: Santo, santo, santo Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Entonces estos serafines están relacionados con el trono de Dios, con la adoración al Señor,
mire que dice que estaban voces diciendo, ¿qué era lo que decían? Santo, 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 Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Entonces esa es como una somera clasificación de los ángeles. Entonces tenemos como 4, por ahora 4, sabemos que hay más, pastor, ¿pueden haber más? No se mencionan otro tipo, por lo menos en la Biblia, ¿sí? La gente ha agregado una cantidad otras cosas de que uno ha escuchado por ahí, otros. Sí, la gente tiene imágenes y las venden comercialmente, imágenes del arcángel Gabriel, del arcángel Miguel, y le dicen que el arcángel Miguel le piden, que el arcángel Gabriel, pero ya nosotros hemos visto no hay que pedirle a ningún ángel. ninguno de los ángeles. Hay que decirle al Señor que nos envíe sus ángeles. Sí, si uno quisiera, podría pedir eso. Pero, entonces, recordemos. El ángel del Señor, el número 1. Número 2, arcángeles. Donde están Miguel y Gabriel. Y Gabriel, sí. Número 3, los querubines. Sí. Y número 4, los serafines. Sí. Esa es la clasificación de los ángeles. Por lo tanto, allí no cabe el famoso ángel de la guarda. Es un invento posterior y no existe realmente, o no hay bases bíblicas para decir que cada ser creyente tiene un ángel de la guarda. No. El que nos guarda es el ángel de Jehová, como ya mencionamos, ¿cierto? Que es el mismo Señor Jesús. Es el mismo Señor Jesucristo, que Dios nos guarda, que el Espíritu Santo es nuestro guardador, nuestro ayudador, y Él nos bendice grandemente. Y entonces esta es pues básicamente la clasificación de los ángeles. No debemos hacernos imágenes tampoco de los ángeles. En la palabra dice que nosotros no nos debemos hacer imagen de nada. Entonces, pues cuando las personas quieren adornar el arbolito o el pesebre o algo así, o quieren tener un ángel en su casa, esto simplemente es como adorno, ¿no? Sí. No es para que, sí, porque son como tan lindos, pues como la ternura de un ángel, pero no significa absolutamente nada de adoración, no significa nada que donde haya ángeles Dios los va a guardar, no, en absoluto. Los ángeles son enviados del Señor y están allá con el Señor. Entonces, para eso el Señor envió a su Hijo y para eso Él resucitó, está sentado a la derecha del Padre y a Él es el que tenemos que también exaltar y bendecirle y adorar, igual a nuestro Padre amado y al Espíritu Santo. Así es, esas iconografías de los ángeles son del siglo XVI, siglo XVII, donde comenzaron a pintarse ángeles, y esas iconografías, digamos, han quedado en la memoria de la gente, pero recordemos que los ángeles son espíritu, no tienen forma, no tienen sexo, no son ni varones ni hembras, que generalmente se representan como varones en la palabra por asunto de la cultura probablemente oriental, tienen nombres de varones como Gabriel, Miguel, pero no significa que los ángeles sean ni hombres ni mujeres, porque ya vimos que eran seres asexuados. Son espíritus y ya no hay que tener un ángel para que me esté guardando y para que me esté acompañando. Eso no lo debemos hacer. Jehová es mi guardador, es mi roca firme, es mi torre fuerte, y Él es mi buen pastor, y el Señor es quien nos guarda. Así es. Bueno, mis amados amigos, hemos llegado al final de nuestra clase. Hemos visto la naturaleza de los ángeles, hemos visto cómo se clasifican los ángeles, pero todavía nos quedan un par de temas muy interesantes. Primero, resolver algunas grandes preguntas acerca de los ángeles que espero que nos estén haciendo y que nos han hecho a través de nuestro chat, y es los oficios de los ángeles. ¿Qué es lo que vienen a hacer los ángeles? ¿Y qué es lo que nosotros tenemos? ¿Cuál es nuestra relación con los ángeles? Así que no te pierdas nuestra próxima clase de doctrina, miércoles 7 de la noche, por este mismo canal, YouTube y Facebook, Iglesia Impacto AD, Asambleas de Dios.